Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto caso clínico de enfermedades raras que hace la Sociedad Valenciana en colaboración con Alexion y los laboratorios Kiowa Kirin, que son los patrocinadores de estos casos. Y hoy, 1 de diciembre, y ya cercano a las fiestas navideñas, pues tenemos con nosotros a Marta Zaya Soriano, que es residente de cuarto año del Hospital General Universitario de Alicante, que ha preparado un caso sobre colangitis biliar primaria y que ha sido revisado por el doctor Manuel Bonete Sánchez, también del mismo hospital. La colangitis biliar primaria, que, bueno, si no lo sabéis, nos lo va a contar ahora mejor que yo Marta, la doctora Marta Zayas, pero es una enfermedad autoinmune que ataca, como su nombre indica, como su nombre podéis adivinar, al hígado, de tal forma que lo va fibrosando. Entonces es una enfermedad que se considera rara. Pues nada, cuando quieras, Marta, todo tuyo, el protagonismo. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Andrés, hoy hablaremos de la colangitis biliar primaria. Voy a compartiros la pantalla antes de nada. A ver. Vale, yo creo que lo tenemos ya, ¿no? Vale, antes de empezar me gustaría agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria y a la organización del curso el hecho de contar con residentes para este tipo de actividades. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación y todo ello lo iré relacionando con el caso clínico. Vale. Como bien ha dicho Andrés, la colangitis biliar primaria se trata de una enfermedad rara, hepática, colestásica, autoinmune y progresiva. Hasta 2015 era conocida como cirrosis biliar primaria. En este momento se decidió cambiar el nombre ya que actualmente el diagnóstico se realiza de una forma más precoz y por tanto en muchas ocasiones se evita alcanzar el grado de cirrosis. Entre el 90 y el 95% de las mujeres afectadas, de los afectados son mujeres jóvenes. La edad de diagnóstico mayoritariamente es entre 30 y 65 años. Además de ello, la enfermedad presenta una marcada agrupación familiar, ya que la prevalencia de tener colangitis biliar primaria es 100 veces mayor en familiares de pacientes que ya presentan la enfermedad. En 2018 se realizó el estudio Delphi sobre epidemiología de la colangitis biliar primaria en España. Los datos obtenidos mostraron un amplio rango donde la incidencia observada fue de 0,5 a 3,8 casos por cada 100.000 habitantes al año. La prevalencia se situó entre 12 y 38 casos por cada 100.000 habitantes. Estos datos se ajustan con los datos europeos que hay publicados en la web Orphanet a fecha de 2021. Actualmente, en España hay 9.400 pacientes diagnosticados de colangitis biliar primaria. Vale. La enfermedad está caracterizada por un ataque mediado por los linfocitos T a los conductos biliares interlobuliares pequeños. Esta destrucción de los conductos causa la colestasis, que es la principal responsable de los síntomas de la enfermedad. Esta puede progresar a cirrosis e incluso insuficiencia hepática, siendo necesario el trasplante de hígado en estados muy avanzados de la enfermedad. En referencia a los signos y síntomas, entre el 50 y el 60% de los pacientes son asintomáticos en el momento del diagnóstico. En muchas ocasiones, la enfermedad se diagnostica como consecuencia de la detección de anomalías en los controles analíticos rutinarios. Las manifestaciones clínicas por orden de frecuencia son fatiga, prurito, dolor abdominal, hiperpigmentación, ictericia, niveles elevados de colesterol acompañado de xantomas, que son estas alteraciones en la piel producidas por el acúmulo de colesterol a nivel de la piel, serostomía y ojo seco. Además de los síntomas, la colangitis biliar primaria puede ir acompañada de otros trastornos inmunológicos, como el síndrome de Sjögren, esclerodermia cutánea, síndrome de Raynaud,
disfunción tiroidea autoinmune y artritis reumatoide. Vale. A propósito de la sintomatología, os presento a Mercedes. Se trata de una mujer de 65 años, independiente y sin antecedentes patológicos previos. Mercedes realizó varias consultas médicas por debilidad, astenia, intolerancia a alimentos grasos y prurito. En el examen físico presentaba ictericia y dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. En la analítica se reflejaba un perfil hepático alterado con una AST, ALT, fosfatasa alcalina y colesterol elevados. Por el contrario, presentaba unos niveles de bilirrubina dentro de la normalidad. Se realizaron pruebas de autoinmunidad donde se detectaron anticuerpos antimitocondriales. Dada la clínica de Mercedes y las pruebas complementarias, el cuadro se orientó como una colangitis biliar primaria. El diagnóstico de dicha patología se fundamenta en la presencia de signos y síntomas característicos junto con un perfil analítico colestásico y pruebas positivas de autoinmunidad para anticuerpos específicos, que son los AMA o un tipo de ANA, que son el SP100 o el GP210. Los AMA son unos anticuerpos muy específicos, ya que están presentes entre el 90 y el 95% de los pacientes. Para confirmar el diagnóstico, por un lado, se requiere descartar la obstrucción biliar y las comorbilidades hepáticas que justifiquen la clínica. Y por otro lado, se deben cumplir dos de estos tres criterios. Fosfatasa alcalina 1,5 veces superior a la normalidad, presencia de anticuerpos antimitocondriales o ANA tipo SP100 o GP210 y biopsia que manifieste la destrucción supurativa de los conductos biliares. Actualmente la biopsia no es imprescindible para el diagnóstico y solo se utiliza en los casos en que la clínica es dudosa o bien con AMA positivo y con fosfatasa alcalina elevada o cuando la clínica no corresponde con un cuadro, pero se tiene los anticuerpos positivos los anticuerpos antimitocondriales positivos y la fosfatasa alcalina normal. También se debe realizar cuando sí que hay una clínica colestásica con fosfatasa alcalina elevada, pero los AMA son negativos. Y por último, en casos donde la ALT es 5 veces superior al límite superior de la normalidad. En este caso se debe realizar para descartar la coexistencia de hepatitis autoinmune. En el caso de Mercedes, ella no requirió biopsia, ya que presentaba síntomas, fosfatasa alcalina elevada y AMA positivos. Respecto al pronóstico, tenemos varios modelos predictivos que nos ayudan a conocer cómo puede ser el curso de la enfermedad. Los más utilizados son la puntuación GLOB y la puntuación UCA. El primero de ellos estima la supervivencia sin necesidad de trasplante mediante la edad de inicio del tratamiento y determinados valores analíticos tras un año de tratamiento. La puntuación UCA estima el riesgo de trasplante hepático o muerte relacionada con el hígado a través de determinados parámetros analíticos también tras un año de tratamiento. Por otro lado, tenemos factores de mal pronóstico, ¿vale? Como son la presencia de síntomas en el momento de diagnóstico, niveles elevados de fosfatasa alcalina y de albúmina, ANA positivos, tabaquismo y determinados polimorfismos genéticos. Antes de meternos de lleno en el tratamiento, hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos de la terapia que actualmente disponemos. Hoy en día no hay cura para la colangitis biliar primaria. Lo que se busca con el tratamiento es poder suprimir el proceso patológico, es decir, evitar o disminuir la destrucción de los conductos biliares hepáticos. Además de ello, también es muy importante el manejo de los síntomas colestásicos y de las complicaciones de la enfermedad. Como medidas generales, se recomienda a los pacientes con colangitis biliar primaria inmunizarse de la hepatitis A, B y del neumococo, así como realizar una abstinencia al alcohol y recibir un seguimiento de manera rutinaria recibir un seguimiento por parte del especialista patólogo. Antes de iniciar el tratamiento, todos los pacientes deben tener una analítica basal con valores de fosfatasa alcalina, bilirrubina total, GGT y recuento de plaquetas.
Como tratamiento de primera línea, según las guías, en concreto me he basado en la última guía publicada, que es la americana de 2018. El tratamiento de primera línea es el ácido ursodesoxicólico. Se trata de un ácido biliar natural que, a pesar de no tener un mecanismo de acción definido, se piensa que ejerce su acción estimulando las secreciones hepáticas y aumentando el índice hidrofílico de los ácidos biliares, de manera que reduce el daño causado por los ácidos biliares hidrofóbicos, por lo que posee propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias. La dosis recomendada es de 13 a 15 miligramos kilo día por vía oral. El fármaco se debe iniciar de una manera gradual y generalmente se administra en 2 dosis divididas a lo largo del día, aunque se puede administrar una vez al día para mejorar la adherencia, preferiblemente por la noche antes de acostarse. Vale. Como características del ácido ursodesoxicólico tenemos la interacción con secuestrantes de ácidos biliares y antiácidos, que estos reducen la absorción del ácido ursodesoxicólico, por lo que se debe espaciar su administración 4 horas. La respuesta bioquímica debe evaluarse después de un año de tratamiento, utilizando uno de los muchos criterios que hay publicados en la bibliografía. Los más utilizados son el París-2 y el Toronto. Es un fármaco que no requiere ajustes en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y los efectos adversos más comunes son diarrea, estreñimiento y cefaleas. Normalmente la mayoría de las pruebas analíticas suelen mostrar una mejoría entre los 3 primeros meses. Y en cuanto a los signos y síntomas, no siempre hay una buena respuesta. Siguiendo las recomendaciones, en el caso de Mercedes, ella inició tratamiento con ácido ursodesoxicólico a dosis de 13 miligramos kilo día, lo que corresponde a 500 miligramos por la mañana y 300 miligramos por la noche. A los pocos meses de iniciar el tratamiento, mejoró analíticamente y desaparecieron sus síntomas. Sin embargo, en octubre de 2016, tras 8 meses de tratamiento, volvió a hacer un repunte de fosfatasa alcalina, por lo que su médico decidió intensificar el tratamiento a dosis de 15 miligramos kilo día, lo que corresponde a 500 miligramos cada 12 horas. Una vez cumplido el año de tratamiento, se evaluó la respuesta y, a pesar de que Mercedes presentaba niveles de AST, ALT y fosfatasa alcalina superiores al límite de la normalidad, se consideró como respuesta óptima al tratamiento, ya que cumplía los criterios de París-2 y Toronto. Vale. Como segunda línea de tratamiento, en 2018 se comercializó en España el ácido beticólico. Se trata de un ligando del receptor X-farsenoide y este ejerce su acción modulando la síntesis, absorción, transporte, secreción y metabolismo de los ácidos biliares. Se dice que posee propiedades antifibróticas y antiinflamatorias. Su indicación se aprobó en combinación con el ácido ursodesoxicólico en aquellos pacientes donde, tras un año de tratamiento, no se hubiera conseguido la respuesta óptima, y en monoterapia para los pacientes que eran intolerantes al ursodesoxicólico. Sus contraindicaciones son alergia al compuesto, obstrucción completa de la vía biliar, reacciones adversas hepáticas y prurito intenso. La dosificación inicial es de 5 miligramos día en pacientes sin daño hepático. Esta dosis se puede aumentar hasta 10 miligramos al día a los 6 meses si se considera que no se ha obtenido una respuesta óptima. Para pacientes con insuficiencia hepática moderada grave, se debe iniciar a dosis de 5 miligramos a la semana. Y en caso de no conseguir el objetivo terapéutico y presentar buena tolerancia, se puede aumentar a 5 miligramos 2 veces por semana. Si aún así la respuesta sigue siendo incompleta, se puede aumentar a 10 miligramos 2 veces por semana. Vale. Se debe realizar una evaluación de la respuesta a los 6 meses del tratamiento, teniendo en cuenta el criterio Toronto. Este fue el que se utilizó en el estudio POISE, que es el que proporcionó la comercialización del ácido beticólico. Vale. Además de realizar una evaluación de la respuesta, se debe realizar una monitorización hepática
con analítica con perfil hepático, ¿vale? Cada 3 o 6 meses. Volviendo al caso de Mercedes, tras la utilización de tratamiento de 500 miligramos cada 12 horas de ácido uso desoxicólico, la paciente se mantuvo estable analíticamente hasta julio de 2020, es decir, aproximadamente unos 3 años, donde en una analítica de control se detectó un grave empeoramiento, por lo que se decidió iniciar tratamiento con ácido obeticólico 5 miligramos cada 24 horas. Mercedes vino a recoger su medicación a la unidad de pacientes externos, donde se le realizó la atención farmacéutica de inicio y se le dispensó una caja de medicación para que volviera al mes siguiente a contarnos cómo había ido. Vale, volviendo al ácido beticólico, las reacciones adversas más comunes son prurito, astenia y molestias gastrointestinales. Respecto al prurito, es el efecto adverso más común y el mayor motivo de suspensión de tratamiento en el estudio POISE. En los ensayos clínicos el prurito se ha relacionado con la dosis y se vio que solía desaparecer al disminuir o suspender el tratamiento. Según la ficha técnica, si aparece este efecto adverso, se debe reducir la dosis de la siguiente forma. En caso de que el paciente esté con 5 miligramos día, se debe espaciar a cada 48 horas. Si el paciente toma 10 miligramos cada 24 horas, se debe disminuir a 5 cada 24. Si por el contrario el paciente presenta una insuficiencia hepática moderada o grave y la dosis que toma es de 5 miligramos 2 veces por semana, se debe reducir a 5 miligramos semana. Si por el contrario lleva 10 miligramos cada 2 semanas, se reducirá a 10 miligramos a la semana. Si el paciente presenta un prurito intenso que no disminuye con la dosis mínima, se debe suspender el tratamiento 2 semanas y volver a reintroducir a dosis mínimas. Como interacciones relevantes, el obeticólico es un inhibidor débil del CYP1A2. Hay que prestar especial atención cuando se administra conjuntamente con fármacos de estrecho margen terapéutico, como por ejemplo la teofilina. Además de ello, cuando se administra en conjunto con la warfarina, se ha observado que puede disminuir el INR. La interacción más relevante es la reducción de su absorción cuando se administra junto con resinas secuestradoras de ácidos biliares. Igual que ocurría con el ácido uso desoxicólico, se debe separar 4 horas la administración de estos fármacos. Por último, el ácido beticólico es un fármaco que no requiere ajuste de dosis en pacientes ancianos, no se ajusta tampoco en insuficiencia renal, no está recomendado en niños y se debe evitar su uso en embarazadas y lactantes. Vale. En el caso de Mercedes, transcurrido el primer mes de tratamiento, en agosto de 2020, vino a recoger su segundo mes de tratamiento. En esta consulta, Mercedes nos cuenta que desde que inició el tratamiento con obeticólico presenta un prurito generalizado. Desde el servicio de farmacia se le recomendó adelantar la cita con su médico especialista, de manera que éste le realizó una consulta urgente y decidió iniciarle colestiramina 4 gramos cada 12 horas, para así tratar el prurito, y además se le realizó también una analítica de control. Al tercer mes, Mercedes nos cuenta que se encuentra estupendamente y que la medicación que le recetó el doctor le ha hecho desaparecer el prurito. Tras comprobar que la medicación que le habían recetado se trataba de una resina secuestradora de ácidos biliares que interaccionaba tanto con el uso desoxicólico como con el obeticólico, le volvimos a recordar la necesidad de espaciar la medicación, ¿vale? De manera que le recomendamos tomar a primera hora de la mañana el ácido uso desoxicólico junto con el obeticólico, transcurridas 4 horas a mitad de la mañana con el almuerzo, tomarse la colestiramina y después, un poquito antes de la cena, sobre las 8 de la tarde, volver a tomarse el ácido uso desoxicólico y antes de dormir la colestiramina, dejando así espaciadas la medicación que interacciona con la colestiramina y haciendo que se absorba mejor.
Vale. En la visita también aprovechamos para comprobar el control analítico y observamos que se había obtenido una gran mejoría respecto a los niveles de fosfatasa alcalina en el inicio del tratamiento. Transcurridos los 6 meses de tratamiento, se realiza la evaluación del tratamiento, ¿vale? Y se observa que a pesar de haber conseguido niveles, de haber disminuido los niveles, estos continúan estando por encima del valor de la normalidad, por lo que el médico especialista decidió aumentar la dosis a 10 miligramos cada 24 horas. Tras el aumento de dosis, Mercedes volvió a presentar un prurito generalizado, pero en este caso mucho más intenso, por lo que el médico decidió reducirle la dosis a 5 miligramos cada 24 horas. Actualmente, Mercedes está en tratamiento con uso de oxicólico a dosis plenas, con obeticólico con reducción de dosis por prurito intenso y con colestiramina para el tratamiento del prurito. En esta última analítica de febrero de este año se objetiva la estabilización de la enfermedad. Vale. El ácido ursodesoxicólico y el obeticólico son los dos únicos fármacos autorizados para la colangitis biliar primaria. Sin embargo, los fibratos son también ampliamente utilizados, ya que se ha visto que regulan la síntesis y la desintoxicación de ácidos biliares, actuando mediante la activación del receptor de proliferación de peroxisomas. Se trata de un receptor involucrado en la homeostasis de los ácidos biliares. Se ha utilizado en los casos en los que hay una respuesta incompleta y siempre en combinación con uso desoxicólico. En su utilización se ha visto una mejoría en la respuesta analítica y una reducción en el riesgo de descompensación hepática. También se ha observado que puede mejorar el prurito y la fatiga. Otros fármacos estudiados hasta el momento son la budesonida, que se ha utilizado en pacientes sin cirrosis, pero con grandes cambios inflamatorios, aunque en los últimos estudios se ha observado que realmente no hay beneficio. Otros fármacos estudiados que tampoco han resultado favorables son la aciatropina, el micofenolato de mofetil, talidomida, metotrexato, etc. Vale. Otro punto importante en el tratamiento de la colangitis biliar primaria es el manejo de los síntomas. En el caso de la fatiga se han probado terapias como los ISRS, el ondansetrona o el modafinilo, pero ninguno ha demostrado beneficio. Hasta el momento lo que se recomienda a los pacientes son medidas higiénico-dietéticas y descartar que el origen de la fatiga sea otra causa. Para el tratamiento del prurito, el fármaco de primera línea es la colestiramina, además de medidas higiénico-dietéticas. También se han estudiado la rifampicina y los antagonistas opiáceos con resultados óptimos que según las guías se dejan para casos resistentes de prurito refractario y siempre se deben utilizar con cautela. En alguna serie de casos y estudios pequeños también se ha utilizado la sertralina con buena respuesta. Para el tratamiento del ojo seco se recomienda el uso de lágrimas artificiales. También se puede utilizar pilocarpina teniendo efectos secundarios y la ciclosporina bajo supervisión de un oftalmólogo. En caso de la serostomía se recomienda realizar revisiones odontológicas periódicas y mantener una buena higiene bucal. También se podría utilizar la pilocarpina teniendo en cuenta también sus efectos adversos. Vale. Para el seguimiento a largo plazo de la enfermedad se debe tener en cuenta la realización de pruebas bioquímicas y de función hepática cada 3-6 meses. Se debe realizar también un control de vitamina A, D y tiempo de proteína de forma anual, así como un control también de forma anual de la hormona estimulante de la tiroides. Se debe realizar una densitometría cada 2 años y dar suplementos de vitamina D y de calcio en caso necesario. Si durante la enfermedad aparece osteoporosis, esta debe ser tratada con alendronato. En pacientes con cirrosis se debe realizar una endoscopia cada 2 o 3 años y una ecografía hepática cada 6 meses. Además de ello, hay que tener en cuenta las posibles complicaciones que pueden aparecer a lo largo del curso de la enfermedad, como son la enfermedad ósea metabólica, la mala absorción de grasas, el déficit de vitaminas liposolubles, hipercolesterolemia o síntomas, hipertensión portal y carcinoma hepatocelular. Para la medida de resultados en salud,
no existe ningún cuestionario específico para dicha enfermedad que esté validado. Sin embargo, se puede utilizar el cuestionario general de calidad de vida Eurocool y como cuestionarios relacionados con enfermedades hepáticas tenemos el CLDQ y el LDQOL. Ambos están validados y se pueden encontrar en Bibliopro. Para el prurito sí que existe un cuestionario validado, que es el prurito ISS. Como mensajes clave en el abordaje de la enfermedad, deberíamos tener siempre en cuenta el ajuste de dosis según insuficiencia hepática. Como hemos visto, la dosis pasa de 5 miligramos al día a 5 miligramos a la semana, por lo que es muy importante antes de iniciar un tratamiento comprobar analíticamente cuál es el perfil hepático del paciente. Se deben chequear siempre las interacciones con todos los fármacos, prestando especial atención en las resinas de intercambio iónico, ya que, como hemos visto, muchos de nuestros pacientes van a llevar colestiramina para el tratamiento del prurito. Vale, se deben también, para los pacientes, cuando vengan a la UF para recoger la medicación, se debe realizar siempre unas recomendaciones generales para los efectos secundarios, como que normalmente nos pueden parecer que son como muy obvias, ¿vale? Por ejemplo, llevar ropa suelta o prendas de algodón para mejorar el prurito, pero que probablemente si no se lo decimos a los pacientes, pues igual ellos no caen o no lo saben. Y por último, también comentar a los pacientes cuáles son los signos de alertas, tanto de efectos secundarios como de progresión de la enfermedad, como puede ser un prurito generalizado, una ictericia, la aparición de síntomas, para que ellos también lo sepan detectar y puedan acudir al médico. Vale. Por último, os presento una pequeña búsqueda realizada en la web Orphanet, donde podemos ver todos los ensayos que hay en marcha referentes al tratamiento de la colangitis biliar primaria. Actualmente hay un total de 18 estudios. Entre ellos se encuentran estudios de eficacia y seguridad para el tratamiento del ácido beticólico junto con fibratos, efectividad del beticólico en monoterapia, farmacocinética y seguridad del ácido beticólico en insuficiencia hepática y el uso de desoxicólico junto con budesonida. ¿Vale? Por otro lado, hay una serie de nuevos fármacos en estudio. ¿Vale? El estudio más avanzado son los estudios Enhance y Mejora, que se encuentran en fase 3 para el seladelpar. ¿Vale? Este fármaco es un agonista del receptor activador de proliferación de peroxisomas, el mismo mecanismo de acción que los fibratos, el cual ha obtenido resultados favorables en los estudios, por lo que es probable que dentro de poco se comercialice. Después hay 3 nuevos fármacos que los 3 se tratan de agonistas del receptor X-farsenoide, es decir, el mismo mecanismo de acción que el ácido beticólico. Y por último tenemos un fármaco que se está estudiando para el tratamiento del prurito y se trata de un inhibidor del transportador de ácidos biliares dependientes de sodio. Y ya estaría todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy clarito. Vamos a ver si hay alguna pregunta, si no a mí me ha quedado alguna duda, si os sabéis contestar. Bueno, como todavía nadie se ha animado a hacer preguntas, sabéis que a la derecha tenéis un chat y ahí podéis elaborar la pregunta y escribirla. Bueno, pues pregunto yo, Marta, 2 cosas. Parece ser que hay varios fármacos que van a salir, con lo cual nos va a complicar la gestión. Habrá que decidir cuál poner, cuál no poner. Si tenemos 5 alternativas disponibles para una enfermedad que ya de por sí es rara, tenemos más fármacos que pacientes. Entonces habrá que ver qué hacemos. Al final, bueno, son buenas noticias, o nos dan más trabajo, ¿cierto? Sí. Después, estos fármacos, yo creo que lo que miden son parámetros analíticos, no miden resultados a largo plazo, ¿verdad? O sea, tú no sabes si al final te cambia el desarrollo de la enfermedad o la evolución de la enfermedad. ¿No son modificadores de la enfermedad o sí que hay algo de esto? A ver, en los estudios lo que sí que se ha visto es que cuando los parámetros hepáticos están dentro de la normalidad, lo que es la progresión de la enfermedad es menor. Entonces, hay menos pacientes que acaban en cirrosis, que requieren trasplante hepático. Entonces, es verdad que normalmente lo que se mide, sobre todo, es la fosfatasa alcalina, ¿vale? También el resto de parámetros hepáticos, pero eso sí que es verdad que está bastante relacionado con lo que es la progresión de la enfermedad. Entonces, estos fármacos más bien lo que yo interpreto que hacen es como estabilizarla,
¿vale? Hacer que eviten esa progresión a cirrosis y que finalmente los pacientes requieran un trasplante hepático, ¿vale? Hace años, una de las principales causas de trasplante hepático era la colangitis biliar primaria, ¿vale? ¿Por qué? Por eso, porque evolucionaba la enfermedad, entonces requería un trasplante. Con el uso del uso de desoxicólico y con el beticólico, esto la verdad es que se ha reducido bastante. Y con estos nuevos fármacos, yo lo que interpreto según su mecanismo de acción es que se quiere intentar lo mismo, ¿vale? Es parar la enfermedad y que no vaya más. Pero no hay nada de... No hay, porque yo creo que la evaluación hepática se mide con fibrosis, se mide con fibroscan, se mide con algo más que analítico. Sí que hay datos que correlacionen el uso de estos fármacos con estos datos en teoría físicos, porque realmente la fibroscan sí. es lo físico. Efectivamente, también se hace el fibroscan para ver que no vaya progresando y eso yo lo que interpreto es eso, que evita que el fibroscan empeore a lo largo de la enfermedad, vaya. Muy bien, pues por mi parte nada más, veo que no hay preguntas, con lo cual o ha quedado muchas dudas y no se atreven o hay muy pocas y ha quedado todo muy claro. Yo me inclino más por los segundos, creo que lo has explicado muy bien. Con lo cual, Marta, doctora Marta Zayas, gracias por la presentación. Hemos cumplido con el horario, media hora justa, con lo cual ya os emplazo al siguiente caso que será en enero. No recuerdo la fecha, pero no será el 5 de enero, que es el primer miércoles, será probablemente el siguiente, que será el 12, si no me fallan los cálculos. Y de nuevo agradecer a la Sociedad Valenciana en la elaboración de estos cursos, a los socios que colaboran preparándolos también, mi agradecimiento personal y por supuesto a los patrocinadores, Alexion y Geography, por el soporte a estos casos clínicos. Buenos días y que tengáis una buena jornada. Bueno, adiós.